Vamos caminando y pasamos a la parte de un templo y lo primero que se nos viene a nuestra mente es, ahí se habla acerca de un Dios. Pareciera que todos tienen esa información, saben de eso, pero la pregunta es, ¿cuántos conocen realmente a Dios? Y es que hay una gran diferencia entre los dos vocablos, saber y conocer. Saber, como hemos dicho, es tener una información, pero conocer implica ir más adentro, más profundo, que nuestra vida desempeñe un papel preponderante respecto a esa información que se tiene. Y esa es la razón por la cual durante esta semana estaremos estudiando en la escuela sabática lo que se ha titulado Anden como sabios. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, ese que está exactamente después de Salmos. Proverbios capítulo 9 y el verso 10. Y la palabra de Dios dice, el temor de Jehová, el tener una relación íntima con el Señor, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento, establecer esa relación íntima con el Santísimo, es la inteligencia. Prácticamente podríamos decir que este texto está resumiendo todo el estudio completo de la semana. Sin embargo, vayamos más adentro respecto a lo que Pablo quiere decir en Efesios capítulo 5, el libro de Efesios, que es lo que nos ha estado ocupando durante este trimestre. Del verso 1 al verso prácticamente 7, prácticamente el 7, Pablo hace como un resumen de aquellas características que deberían de tener todos aquellos que han decidido aceptar a Jesús como su Salvador personal. A mí de alguna manera me parece que hay una redundancia o que debería ser innecesario, pero pareciera que la constante insistencia en donde se confunde lo que es el trigo con la cizaña, aquellos que dicen que conocen al Señor y aquellos que realmente le conocen, se identifican únicamente por un fruto que es el verdadero espíritu dentro de ellos, el Espíritu de Dios. Debería de bastar, si en verdad ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar, el dejar entonces que su Espíritu vaya transformando nuestra vida, de tal manera que desalojamos a la vieja manera de vivir, para que entre en su lugar una nueva forma de vivir, la de Él, no la nuestra, la de Él. Esa que hace que nosotros actuemos de una manera totalmente distinta, como Él. Así que centrémonos mejor a partir del Efesios capítulo 5 y el verso 8. Y la palabra de Dios dice, es que en otro tiempo estabais en tinieblas, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es interesante el hecho de que vamos a poder conectar a dos aspectos bíblicos respecto a lo que es estar en tinieblas y lo que es estar en luz. Y esto me lleva a Isaías en el capítulo 8 y el verso 20. Este texto es bastante conocido. Estoy entonces en el Antiguo Testamento. Isaías en el capítulo 8 y el verso 20. Acompáñenme por favor. Dice la palabra de Dios en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Cuando hablamos acerca de la ley, lo hemos dicho anteriormente, estamos hablando de su manera de ser, la manera de ser del Señor. Y al testimonio, si en verdad el fruto del Espíritu está dentro, es el que se ve en tu vida, porque tú ya no vives, sino que vive Jesús en tu lugar. Si no fuese conforme al de Jesús, si no dijeren conforme a esto, es porque entonces, ¿qué cosa? Se permanecen en oscuridad, no les ha amanecido, creen, simplemente lo saben, pero no lo conocen. Y esto nos da otro aspecto más que podemos unirlo con el Salmo 119. Vamos hacia atrás, en la palabra de Dios estamos en Salmo 119. Salmo 119 y el verso 105. Sígame por favor, siga conmigo, Salmo 119 y el verso 105. Y aquí está, y dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Hacemos bien en estar atentos a la segura palabra profética, porque en ella nos parece que encontramos la información acerca de cómo es Él. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino.
Una vez más, todos los textos se centran a que si no tenemos una relación íntima con el Señor, estamos en oscuridad, no sabemos hacia dónde vamos, realmente no tenemos un derrotero seguro, no nos damos cuenta que somos ciegos a la verdad. Pero cuando establecemos una relación íntima con el Señor, el panorama totalmente se amplía, hay una luz, podemos ver hacia dónde estamos. Somos entonces, digamos, privilegiados en un mundo de oscuridad. Así que mantener esa relación íntima con Dios es la que nos permite entonces no estar en tinieblas. Y si volvemos nuevamente a Efesios capítulo 5 y el verso 8, ahora entenderemos lo siguiente. En otro tiempo, cuando estábamos en tinieblas porque teníamos una relación rota con el Señor, mas ahora somos luz. En Cuba diría somos un foco de luz cuando tú te encuentras con Jesús, y un foco de luz lo que hace es irradiar, iluminar también a todo el que le está rodeando. Por lo tanto, dice la palabra de Dios a través de Pablo, andemos como hijos de luz. Andemos como el Señor. El que dice que le conoce tiene que andar como Él anduvo. Efesios capítulo 5 y el verso 14. Una vez nosotros establecemos esa relación íntima con Dios, el verso 14 dice, por lo tanto despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. De nuevo vuelve a especificar que la luz, la única fuente de luz, no hay relación entre luz y tinieblas, dice la palabra de Dios. Pues bien, la única fuente de luz es Cristo Jesús. Teniendo esa relación rota, esa relación íntima rota con el Señor, no solamente estamos en tinieblas, sino que hay un concepto más, estamos muertos. A ver, si realmente vemos las cosas con la mentalidad del Señor, teniendo la mente de Él, vivo no es el que respira y llena sus pulmones de oxígeno, vivo es el que está aferrado a la fuente de la vida, que es el Señor. La palabra de Dios dice, y ahora me voy a ir a Lucas capítulo 20 y el verso 38. Por favor, no dejes de buscar este texto. Es importante porque situándonos dentro de la mentalidad del Señor, Lucas capítulo 20, y estoy en el verso 38, y la palabra de Dios dice, Dios no es un Dios de muertos, sino ¿de qué cosa? De vivos. Todos en Él están vivos, pero los que están en Él, no fuera de Él, los que tienen una relación íntima con Él, están vivos. Si entendemos el punto, insisto, vivo no es el que llena sus pulmones de oxígeno. Conozco a muchos que están enterrados a 3 metros bajo tierra y están más vivos que aquellos que andan saltando y andan respirando. Porque la diferencia es que tienen una relación íntima con el Señor y su alma está entregada al Señor. Ya no viven ellos, vive Jesús, aquel que no puede morir. La pregunta es, ¿tú estás vivo o estás muerto? Si estás vivo, tienes un Dios. Porque Dios es solamente de vivos, es solamente de los que tienen esa conexión, independientemente que respires o no. No sé si me estás siguiendo, si estoy explicándolo. Pareciera un trabalenguas, pero es cuestión no de semántica, es cuestión de experiencia cristiana. Y la palabra de Dios sigue diciendo entonces en Efesios capítulo 5, regresemos al verso 15. Mirad entonces. El vocablo mirar viene del latín mirare, del año 1540, que significa escudriñar, irse a fondo sin perder detalle. En otras palabras, la palabra de Dios diría aquí, no pierdan detalle, con diligencia como andéis, no como necios, sino como los sabios. Saben ustedes que este es un vocablo bastante delicado porque de acuerdo al diccionario de la Real Academia, el antónimo o los vocablos contrarios a inteligencia son necio, idiota, estúpido. Pareciera que es una ofensa, pero es una realidad, es carente, incluso es tonto también. Así que dijo el necio, dijo el tonto, dijo el falto de inteligencia, dijo el estúpido, le dijo no a Dios en su corazón. Es la decisión más tonta cerrarle la puerta al Señor y negarlo y no dejarlo entrar, porque es tonto decir no, yo prefiero morir en vez de vivir eternamente. Efesios capítulo 5, seguimos entonces, dice el verso 17,
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y este vocablo, el vocablo entender, es un vocablo complicado. Primero vayamos entonces a lo que es de nuevo el texto de reflexión con que iniciamos, Proverbios capítulo 9, verso 10. El principio de la sabiduría está en ¿qué cosa? En mantener una relación íntima con Dios. E inteligente es aquel que tiene ese conocimiento del Santísimo. Santo solamente es Él, dice Apocalipsis 15:4. Así que es inteligente, es sabio, que establezcamos esa relación íntima con Dios. Pero el vocablo entender, que viene etimológicamente, ese vocablo significa tender, ampliar, escudriñar, comprender, irse para adentro. ¿Saben ustedes? Aparece 126 veces en la teología hebraica este vocablo. Y es un vocablo que no puede separarse de establecer una relación íntima con Dios, porque el entendimiento es sinónimo de inteligencia y de sabiduría. Y ya hemos dejado bastante claro que es sabio es sabio e inteligente aquel que establece una relación íntima con Dios. Por lo tanto, solamente aquel que establece una relación íntima con Dios tiene la capacidad de entender. ¿Entender qué? ¿Cómo es que podemos llegar a entender? Para esto, quiero invitarles a que regresemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento al libro de Daniel. A Daniel, un individuo tan entregado a Dios, con una relación tan íntima con el Señor, que lo único que sucedió entonces fue que él tuviese el privilegio de que se le presentara la más extraordinaria visión de todos los tiempos, desde el año 655 a.C. hasta la segunda venida del Señor, aún un poquito y no tardará. ¡Qué extraordinario! La evidencia se encuentra de cómo llegar a entender en el capítulo 9 de Daniel. No deje de buscarlo, por favor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Daniel y el verso 3. Volví mi rostro a Dios. En otras palabras, decidí buscarlo, pero de una manera un poco más exigente. Abandoné todo, decidí centrarme únicamente en lo que era más importante en este instante. Esto es lo que está diciendo Daniel a sus 80 y tantos años, según dice Flavio Josefo. Le busqué en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Considere el punto. Lo hemos dicho muchas veces, ni el ayuno ni la oración tienen poder. Realmente el poder lo tiene Jesús. Pero de acuerdo en la proporción de la necesidad, en la proporción de cuán importante es para ti resolver cierta situación, incluso dejas hasta por un lado el deseo de comer, se te olvida, lo haces a un lado. Establecer esa comunicación con Dios a través de la oración, en donde te absorbe por completo toda tu atención. No te distrae absolutamente nada, ni un celular, no te distrae ni la cocina, no te distrae nada, no hay nada que te distraiga. No hay nada más importante, de acuerdo a lo que estaba haciendo Daniel, que hablar directamente con el Señor, resolver esa necesidad. Lo mismo le sucedió a Jacob, lo mismo le sucede a todo aquel que en determinado instante, en el momento más álgido de su vida, hasta se le olvida comer. Por eso es que es el ayuno. El ayuno es una consecuencia de la necesidad tan urgente de no hacer ninguna otra cosa más que encontrar una respuesta en aquel que todo lo puede. Y la palabra de Dios dice entonces, siempre estoy en Daniel, solo que ahora en el verso 22 del capítulo 9, que hubo una respuesta a sus oraciones. Y dice la palabra de Dios en el verso 22 que llegó Gabriel y le dijo a Daniel, y me hizo entender. Apreciados amigos, hermanos, parece que pocas cosas valen la pena aprender en la vida. Esta es una de ellas. ¿Quieres entender? No la sabiduría de este mundo. ¿Quieres entender realmente el plan de Dios para tu vida? Establece una comunicación con Él y nada te distraiga.
Y en la proporción del deseo que tú tengas de querer cumplir con la voluntad de Dios, en esa misma proporción, Él inundará nuestro corazón. No pasará en un segundo, tercero o cuarto, no sé qué plano, las necesidades de este mundo. Te absorberá por completo el querer discernir, entender, ampliar, vivir de acuerdo a esa voluntad. Y me llama la atención porque esto es exactamente lo que sucede o sucederá y que está descrito en el capítulo 12 de Daniel y el verso 3. Es importantísimo que lo busquemos. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 12, verso 3, los entendidos, hay una promesa. Los entendidos resplandecerán con el resplandor. ¿Se dan cuenta ustedes de que se utilizan vocablos sinónimos a lo que es luz, iluminación, estar fuera de las tinieblas? En este caso habla acerca del resplandor. Resplandecerán y como el resplandor del firmamento. Esa luz que ilumina la oscuridad del firmamento y lo que enseña la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero queremos ser de esos, queremos entender una vez más en forma repetitiva, porque es importante saberlo. ¿Cómo llegamos a entender? Llegamos a entender cuando ampliamos, cuando profundizamos con desesperación, tener una respuesta de Dios. Eso implica no solamente tener información, sino que llegar a ser sabios. Y eso implica entonces conocerle. Y conocerle implica ya no vivir yo, sino que vivir Jesús en mi lugar. Establecer esa relación íntima. Únicamente aquellos que establezcamos una relación íntima y cada día más profunda con Dios, entre más íntima y más profunda sea esa relación, mayor luz, mayor entendimiento, resplandeceremos como las estrellas a perpetuidad. ¿Por qué es tan importante esto? La palabra de Dios dice en Pablo a través de Efesios en el capítulo 5 que el saber, el entender de dónde se nos ha sacado, cuánto se nos ha rescatado, qué es lo que misericordiamente, que nosotros no merecíamos, pero con una infinita misericordia del Creador se nos ha dado por su gracia, por su infinito amor, por un amor que no logramos entender, que es incomprensible, que nos llevará una eternidad seguirlo estudiando, hacerlo nuestro. Pues bien, cuando cada vez que vamos entendiendo más y más y más profundamente cuánto nos ha amado el Señor, al extremo de enviar a su Hijo unigénito y hacerlo igual que nosotros, un trapo de inmundicia, entonces de nuestros labios únicamente brotarán, la palabra de Dios dice, alabanzas. El verso 19 y el verso 20 del capítulo 5 de Efesios lo aclara. Y es exactamente lo mismo que tú puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 14 y verso 3. Hay un pueblo, el pueblo del tiempo del fin. Tú y yo hemos sido llamados a ser miembros de ese pueblo. Un pueblo que tendrá un cántico en el corazón. Dice la palabra de Dios que es un cántico que nadie conoce, que nadie se lo sabe. No está escrita la partitura, porque esa partitura no está escrita exteriormente. La llevas escrita dentro del corazón, porque es producto de una experiencia personal con el Señor. ¿Cómo puedo yo compartir con otros a mi Jesús que es exclusivamente para mí? Es que Jesús no es colectivo, Jesús es individual. Jesús entra de manera personal, es mi Salvador personal, y ese canto de felicidad es producto de una experiencia personal también. Esa experiencia será la que nos llevará entonces a alabar al Creador, a ser agradecidos y a darnos cuenta que una eternidad no nos alcanzará para decir cuán grande es Él. Por esa razón, volviendo a casa, nos encontraremos en una ciudad en donde la principal característica del pueblo de Dios, de ese lugar, será alabar su nombre, alabar a aquel que creó los cielos y la tierra y que es tu Redentor, nuestro Salvador.